Te doy una cordial bienvenida a este canal y espero que te suscribas si todavía no lo has hecho, que nos dejes algún comentario, algún like para que nos apoyes de esa manera. Vamos a hablar hoy sobre el mantenimiento necesario a los piñones, sobre todo a los piñones de ajuste con hilo o de ajuste con rosca. La pregunta sería entonces, ¿es necesario, vale la pena dar mantenimiento a un piñón? Yo creo que depende de algunos factores, de algunos criterios que hay que tener en cuenta. Si nosotros deseamos dar mantenimiento a un piñón, hay que tener en cuenta el costo que va a suponer el mantenimiento, entendiendo que vas a llevarle a un servicio técnico, a un taller para que le den mantenimiento a tu piñón. Ahora, luego hablaremos si tú vas a darle el mantenimiento a tu piñón. Pero vamos a centrarnos en el primer hecho en el que tú como cliente deseas asistir, deseas acercarte a un taller de confianza para darle mantenimiento a tu piñón. Tienes como proyecto, si estás pensando eso, tienes como proyecto el mantenimiento a tu piñón en un taller de confianza. Tendrías que resolver algunos elementos antes de tomar la decisión, como por ejemplo el costo que va a suponer el mantenimiento al piñón. Luego tendrías que tener en cuenta el costo de un piñón nuevo. Y en tercer lugar, el tiempo de uso que tiene tu piñón. Si nos centramos en el costo del mantenimiento, pues podría estar, si hablamos en moneda peruana, unos 15, 20, 25 soles o 30 soles, dependiendo del lugar donde vayas a ir. O quizás más o quizás menos. Pero un mínimo de 15 soles, por ejemplo, es lo que yo cobraría. 15 a 20 soles el mantenimiento. Ahora, en el segundo elemento, el costo de un piñón. Si hablamos de un piñón genérico, el precio del mantenimiento podría superar al precio del piñón nuevo. Si hablamos de un piñón de marca como Shimano, por ejemplo, y estamos hablando de piñón de 6 o de 7 velocidades, el precio estaría en moneda peruana entre 40 y 50 soles o 60 soles como máximo. Y si nos referimos a la moneda estadounidense, estaríamos hablando entre unos 20 dólares. Y el costo del mantenimiento estaríamos refiriéndonos más o menos entre unos 7 u 8 dólares. Eso supondría el precio del mantenimiento casi a la mitad, si se podría decir, del precio de un artículo nuevo, de un piñón nuevo. Ahora, el tercer elemento que se debe tener en cuenta es cuánto tiempo de uso tiene y cuál es el tipo de uso que se le ha dado. Si tiene muy poco uso y el uso no ha sido muy exigente, quizás valga la pena darle un mantenimiento si el piñón es de marca y el costo es un poco elevado, superior al precio que costaría el mantenimiento. Pero si tu piñón es genérico, tiene ya un tiempo de uso, quizás no tiene mucho uso, pero está empezando a fallar, el costo del mantenimiento incluso superaría el precio de un piñón nuevo. Entonces no valdría la pena darle un mantenimiento, no tiene sentido. Cómprate un piñón nuevo, un genérico, o decide comprarte uno de marca, dependiendo del uso que le estás dando, porque hay situaciones en las cuales los piñones genéricos te responden bien, pero cuando se le exige más de lo que puede responder, rápidamente podría fallar ese piñón genérico, incluso a la primera arrancada, a una semana de uso, y no necesariamente tiene que pasar mucho tiempo como para que empiece a presentar problemas. Ten en cuenta esos elementos: costo del mantenimiento, costo de un piñón nuevo, de un piñón genérico, de un piñón de marca, y el tiempo de uso que tiene tu piñón, para poder ver si es que vale la pena darle un mantenimiento. Si tiene mucho tiempo de uso, ya se supone que el desgaste podría ser bastante pronunciado y reemplazar algunos componentes internos como los rodamientos y quizá los trinquetes. El costo te saldría muy cercano al precio de un piñón nuevo y no tendría sentido, porque no solo es el mecanismo interno el que se va desgastando, sino también todas las partes de los dientes de manera externa. En lo personal considero que no debería darse mantenimiento a los piñones cuando empiezan a fallar, sino antes. En segundo lugar, no daría mantenimiento a un piñón genérico, porque el costo de un piñón genérico nuevo es bastante bajo y me conviene comprarme un nuevo en vez de hacer la primera acción. Solo si es un piñón de marca y el precio es elevado, y si no tiene mucho tiempo de uso, teniendo en cuenta que el mantenimiento
debería ser preventivo, sí podría tenerlo en cuenta como una opción. Y en tercer lugar, darle mantenimiento a un piñón es bastante fácil. Solo sería necesario contar con las herramientas y el conocimiento. Si deseas darle un mantenimiento, eso significa que podrías ahorrar costos, podrías darle el mantenimiento preventivo y no necesariamente cuando empieza a surgir los problemas. En conclusión, si cuento con un piñón genérico, lo mejor es no darle mantenimiento. Y la decisión más sabia sería adquirir uno nuevo. Si cuento con un piñón de marca, si ya me está presentando problemas, tampoco le daría mantenimiento. Prefiero comprarme uno nuevo. Me va a durar más, voy a gastar menos. Solo daría mantenimiento preventivo. Cada cierto tiempo de uso le doy un mantenimiento para lograr un funcionamiento adecuado. Pero no daría un mantenimiento cuando percibo que ya tiene problemas mi piñón. Porque no solo es dar mantenimiento y obtener el resultado como si fuera uno nuevo. Esperamos haber aportado algunas ideas importantes. Si tienes alguna consulta, alguna duda o algún aporte, déjanos en los comentarios. Si todavía no te has suscrito, suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. Déjanos algún comentario o algún like. De esa manera nos vas a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima.